nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. No tenemos cuenta, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Bien. Continuamos entonces con la orden del día, pero antes de continuar con la orden del día, quiero precisar dos cosas. Una, que le hemos solicitado a la sala del Congreso y hemos recabado el acuerdo unánime de la sala para autorizar a esta comisión para trabajar en paralelo y continuar la discusión que tenemos con Codelco. Ese es el primer acuerdo. En segundo lugar, le quiero pedir a la comisión el acuerdo para poder sesionar con el objeto de seguir con la ley de servicio de gas. Y estamos proponiendo reuniones para el lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Lunes en Santiago, el horario, secretario. ¿Qué horario? Presidente, solo tener en consideración que el día lunes es 10 de agosto, Día de la Minería. Muchos de nosotros vamos a estar en actividades relacionadas con el tema, así que le pediríamos que no citara para el día lunes. Ya, continuamos entonces el martes, próximo martes, a las 9, ¿sí? Bien. Próximo martes, entonces, de 9 a 11 horas. De 9 a 11 para... Hoy día se dio cuenta de la suma urgencia del proyecto. Se puede sesionar a cualquier hora. Bueno, continuemos hasta la... Entonces pongamos una hora razonable del martes de las 10 hasta la... 10:30 hasta las 12:30 o 1, porque llegan tarde ese día a la sesión. 10:30 horas hasta la... No, lo que pasa es que llegan todos pues, ese día. De 10:30 a 13 horas. Diputado Cor, de 10:30 a 13 horas, día martes. Para continuar entonces el miércoles en la mañana, de 9 a 11. ¿Sí? ¿Estamos bien? 9. El miércoles de 9 a 11 y en la tarde ordinaria de 15 a... Y en la tarde ordinaria de 15 a 17 horas. Sí. ¿Habría acuerdo sobre esta materia? No, sería martes de 10:30 a 13 horas, miércoles de 9 a 11 y la ordinaria que la tenemos de 15 a 17 horas. Esperamos que sea hasta total despacho después porque parece que le van a colocar suma. Ya le colocaron suma urgencia. Pero tenemos plazo la próxima semana, secretario, con esa suma. Hoy día Por favor. Hoy día empieza a correr la suma urgencia. Hoy día es jueves. Sí. Y la comisión tiene 8 días para despachar el proyecto porque tiene que pasar a Hacienda. Son 4 días más para Hacienda y después 3 días para la sala. Entonces nosotros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miércoles. Tenemos hasta el jueves 13. Jueves en la mañana. Hasta el jueves 13. Claro. Y podríamos ser de que ahí, si faltara alguna sesión... Si falta alguna sesión, continuar el jueves para despacharlo totalmente. Bien, tenemos hasta el jueves. Por lo tanto, estamos dentro de los plazos. ¿Sí? ¿Acordado? Bien, acordado. Diputado Carmona, era sobre el mismo tema. Ok, muchas gracias, diputado. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra sesión. Habíamos dado una primera vuelta, yo no sé si vamos a entrar a la respuesta o terminamos. Sí, respuesta y después continuamos con diputado Cor, diputado Rincón, diputada Proboste. Presidente. Sí, no está. Si no, hagamos las dos que faltan.
Muy bien. Tiene la palabra, diputado Cor. Muchas gracias, presidente. Con su intermedio saludar a los altos ejecutivos de Codelco que nos acompañan, que han sido nombrados individualizados. Agradecer la exposición, pero también reiterar algunos planteamientos que hicieron los diputados en la sesión anterior sobre, en primer lugar, queremos tener un Codelco más presente en la Comisión de Minería. Queremos tener un Codelco que sea abierto a la ciudadanía, que ocupe este espacio, que lo hemos dicho siempre, y aquí estamos representando no solamente distritos mineros, sino que también están representadas distintas corrientes políticas, partidistas, que representamos finalmente a la ciudadanía. Y en ese sentido, nos gustaría tener un grado de proactividad con respecto a que Codelco ocupe este espacio de diálogo, de acercamiento, de acuerdos para con la ciudadanía y sobre todo en pos de solucionar conflictos, pero también para presentar posibles soluciones de futuro. Y recojo un punto que planteó el presidente del directorio, don Oscar Landerreche, en el sentido de, usted dice que para solucionar integralmente el conflicto, faltan soluciones legislativas. Y yo recojo el guante, presidente del directorio, por cierto y medio, presidente, en el sentido que ojalá díganos cuáles son a su parecer las leyes que hay que actualizar, que hay que legislar, que hay que proponer, y saber también si usted ha tenido esa conversación, ese diálogo con la ministra de Minería, quien representa el pacto accionista en el directorio, y que además es colegisladora. O sea, no es al azar que la ministra de Minería tenga el rol como pacto accionistas, pero también como colegisladora, de enfrentar soluciones legislativas a estos problemas, sobre todo para evitar nuevos conflictos. O sea, aquí solucionamos el conflicto actual, pero que viene el 2013, viene el 2011, viene el 2008, del 2007, o sea, por lo tanto esto es un conflicto de latencia, esto no es un conflicto que se ha resuelto en los años anteriores, esto es un conflicto que hay que enfrentar como corresponde. En segundo lugar, don Oscar se refirió al proceso de tercerización con el boom del cobre. Efectivamente, esto no es un tema que solo atañe a Codelco. Aquí la minería privada también se vio enfrentada a un proceso de tercerización. Por lo tanto, el modelo administrativo que está teniendo Codelco no es distinto a la industria. Y eso es importante dejarlo recalcado también, porque no es que Codelco está haciendo un modelo por una forma y después tenemos un modelo del resto de la industria de otra. Pero en ese sentido, ustedes forman parte como Codelco del Consejo Minero, que reúne a las principales mineras de Chile. Está la Sonami por un lado y está el Consejo Minero. Saber si esto, y ustedes cómo han enfrentado esto con sus partners, sus socios del Consejo Minero, que representan a, yo no sé qué porcentaje, ustedes nos pueden aclarar, qué porcentaje de la producción minera significa el Consejo Minero. ¿Sabe por qué ese dato no es menor? Porque vamos a ver efectivamente si el sistema de trabajo de tercerización, qué porcentaje está presente en la principal producción de cobre en Chile. Entonces, saber si ustedes como gremio han querido enfrentar esta realidad. Porque hoy en día nosotros podemos tenerlos sentados a ustedes acá porque ustedes finalmente representan a la principal empresa del Estado de Chile. Por lo tanto, ustedes tienen el requerimiento de poder venir a la comisión, de dar cuenta a la ciudadanía, pero también nosotros queremos buscar una solución integral a los trabajadores que tampoco forman necesariamente parte de Codelco. O sea, buscar una solución integral a la minería en Chile, a la gran, mediana y pequeña minería. Con respecto a las asociatividades, aquí ustedes también forman pequeños grupos de ayuda. Ustedes licitan nuevas obras o avances de túneles, qué sé yo, para nuevos proyectos mineros, pero eso, el giro de las empresas que hace esto son construcción. No es necesariamente un giro minero, porque no es explotación de minerales, es construcción de túneles, qué sé yo. Por lo tanto, aquí abrimos un nuevo flanco que dice la Cámara Chilena de la Construcción al respecto. ¿Qué opina? Está la GEMA, por un lado, que es lo que los asocia específicamente a los que trabajan con ustedes. Pero ¿qué opinan otros gremios, como la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Qué opinan las otras empresas que finalmente son las que tienen el conflicto concreto? Son ellos, son dichas empresas. Y por último, presidente, saber y ojalá nos contenten con la mayor transparencia posible, ¿cuánto cuesta el costo de solucionar este conflicto? Porque esto finalmente está asociado a números. Hay voluntades políticas, hay voluntades sociales
Estamos de acuerdo, si tenemos que discutirla y conversarla, por eso estamos acá y por eso transversalmente hemos querido invitarlos a ustedes acá a formar parte de esto. Yo echo de menos que estén sentados en la misma mesa, junto a los parlamentarios, ustedes con la CTC. Ayer recibimos la CTC, una carpeta muy clara nos entregaron, muy tranquilamente ellos manifestaron sus válidas necesidades y requerimientos por luchar por sus derechos. Históricamente hemos tenido lamentablemente una situación irreparable como es la muerte de un trabajador. Entonces la verdad las cosas que, y yo aquí lo voy a volver a insistir en esta comisión, yo creo que una de las vías de solución va por legislar particularmente y avanzar en un código laboral minero que complemente el código del trabajo en general. Y por eso también yo echo de menos a las autoridades de gobierno, acá, que vengan a esta comisión, tanto la ministra de Minería como la ministra del Trabajo, que es necesario saber cuál es la mirada del gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cor. Está la palabra del diputado Rincón, la diputada Proboste a continuación. Diputado, ¿sí? Diputada Proboste. Muchas gracias. Bueno, agradecer la presencia de Oscar Landerreche y de Nelson Pizarro en esta comisión. Y la verdad manifestar con mucho dolor que hoy día se instale como un modo la falta de diálogo. En que aquí no podamos ser capaces de sentarnos en un mismo espacio, trabajadores, gobierno y eventualmente el Parlamento, si es que en algo ayuda. Creo que lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas, no solo en la División Salvador, que es donde nosotros tenemos una relación mucho más directa a través de los dirigentes sindicales, sino también el cuestionamiento a lo largo de todo el país respecto del rol de diálogo del gobierno ha sido algo que nos ha impactado y que nos ha golpeado muchísimo. Porque yo de repente puedo entender, pero no necesariamente estar de acuerdo, en que aquí la situación del conflicto se mida respecto de la cantidad de horas que ha dejado de producir la estatal, que es un tema de preocupación, no lo niego. Pero ¿sabe lo que ocurre? Por su intermedio, presidente, a los ejecutivos de Codelco, es que el daño al tejido social es enorme. Porque hoy día lo que ocurre, al menos en la División Salvador, es una confrontación entre las propias familias. Y nosotros no hacemos nada para resolver de manera armoniosa un conflicto. Ayer nos decían los dirigentes de la CTC, perdón, decía, si yo soy hijo de un obrero de Codelco. Y muchas veces lo que nosotros hemos visto es que se ha ido animando una animadversión de la gente contratada de Codelco versus los subcontratistas. Por otra parte, a mí me llama poderosamente la atención en que en sucesivas declaraciones por parte de la administración de Codelco se cuestione los niveles de productividad de los trabajadores subcontratistas. Tengo acá el informe de competitividad minera realizado por la Comisión Chilena del Cobre, de ahora, del 20 de julio. Y este informe de competitividad de la minería chilena del cobre, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, señala en que hoy día 7 de cada 10 trabajadores que están en la actividad del cobre son trabajadores subcontratistas. Este informe de competitividad de la minería chilena señala que Chile es de los peores países respecto de la subcontratación. Además señala en que lo que ocurre hoy día en Chile es que la mayor cantidad de la eficiencia laboral productiva se basa en que hoy día hay una menor cantidad de horas hombres utilizadas para producir la misma cantidad de cobre fino que casi en todos los países seleccionados en esta muestra. Entonces, cuando aquí nosotros escuchamos una y otra vez en que no existe disponibilidad de recursos para cumplir con el acuerdo marco, en que se cuestionan los niveles de productividad de los trabajadores contratistas y subcontratistas, entonces uno dice, mire, si consideramos que 7 de cada 10 trabajadores de la minería son contratistas o subcontratistas, cabe la pregunta, ¿por qué don Nelson, por su intermedio presidente, insiste en que los trabajadores contratistas y subcontratistas son poco productivos?
Yo en esto, además, presidente, quisiera retrotraer la discusión al mes de enero de este año, cuando por unanimidad, personas que pensamos de manera muy distinta, en este mismo espacio, en la comisión investigadora respecto del robo de concentrado de cobre en la División Salvador, se señaló en que Codelco tenía que revisar su política de subcontratación. Porque al menos en la División Salvador, menos del 30% de los trabajadores de Codelco pertenecen a Codelco, menos del 30%. Lo dijimos en enero, ratificado en la sala en el mes de marzo. ¿Qué es lo que ha pasado desde esa época hasta ahora? Nada. Y tenemos una situación que es compleja. Entonces, cuando uno ve en esta cronología que en el día de hoy nos presenta Codelco, uno dice, mire, este conflicto comenzó en todas las divisiones el mismo día. Sin embargo, en la División Salvador se paralizó inmediatamente. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, porque en la División Salvador hay áreas como, por ejemplo, toda la línea de producción, toda la línea de mantención está externalizada. Situación que no ocurre en otras divisiones. Y por lo demás, señor presidente, déjeme expresarle también como ciudadana de Atacama, en que nosotros hemos vivido durante años con el fantasma del cierre de la división de Codelco Salvador. Y que hoy día vemos con mucha preocupación en que rápidamente frente a este conflicto, la primera división que paralizó fue Salvador. Y nosotros esperamos en que el conflicto se resuelva. Nosotros esperamos que el diálogo sea el elemento revitalizador de este encuentro entre Codelco estatal y los trabajadores, pero también nosotros esperamos en que aquí exista un compromiso claro en que Codelco División Salvador siga generando una oportunidad importante para dinamizar la economía local y que hoy día, a la luz de este conflicto que se vive, no sea la excusa para decir, mire, ya este yacimiento no es viable y por lo tanto se va a concretar el fantasma que ha rondado durante tantos años, lamentablemente, respecto de la intención de algunos del cierre de la faena de Codelco Salvador. Eso, señor presidente. Gracias, presidente. Primero me gustaría, presidente, dejar sobre la mesa una petición en función de algo que ha salido de varios colegas y que yo comparto, que esta comisión pudiera tener el detalle de las empresas contratistas, ¿ya? Con sus dueños, ¿ya? Y con los montos totales de sus contratos en los últimos 10 años, ¿ya? Como primera cosa. Segundo, aquí hay varios temas en juego y uno podría también colocar más sobre la mesa, como por ejemplo el conflicto que estamos viviendo en la región de O'Higgins, en Rancagua, con los sindicatos del área salud, me refiero a FUSAT, a la ISAPRE respectiva y al centro médico, que es parte y complemento del área salud en la región, y donde recientemente, la semana pasada, se despidieron más de 40 trabajadores, el grueso de ellos mujeres, ¿ya? Todos ellos, presidente, por su intermedio, trabajadores que no están quemando buses, trabajadoras que no están quemando buses, porque el grueso, más del 70%, me atrevería a decir, son mujeres, ni lanzando piedras, ni haciendo barricadas, ni nada que se le parezca. Lo que se vivió en Rancagua la semana pasada no tiene nada que ver con ello, ¿ya? Los cortes, los 4 puntos cardinales de Rancagua no tienen nada que ver con el personal de la salud de FUSAT, no tienen nada que ver, ¿ya? Dice relación con otra área esos cortes, ligadas con este conflicto que someramente o detalladamente han reseñado los ejecutivos aquí presentes. Y por lo tanto, mi segunda petición formal es que eso sea revisado y se produzca el reintegro de esas trabajadoras y no se siga apagando el incendio con benzina,
porque yo estuve con el director ejecutivo de FUSAT y él expresamente me señaló su disponibilidad al reintegro sin ningún tipo de represalia. Y como yo creo en la palabra de otra persona, no puedo entender que 24 horas después de esa reunión se despida masivamente a la gente. Al menos no hay coherencia entre lo que se me está diciendo y lo que se hace 24 horas después, no un mes después, no un año después, no, 24 horas después. ¿Ya? Y yo espero que esto no quede en dichos de él o dichos míos, porque así fue la reunión. ¿Ya? Y creo que hay una forma de relacionarse con los sindicatos o los grupos que están en distintos tipos de conflictos que claramente no es la más adecuada. Y por lo tanto dejo esas dos peticiones sobre la mesa que creo que a lo menos debieran ser respondidas por nuestro ejecutivo acá presente. Dicho eso, tenemos problemas coyunturales y concretos en distintos lugares, pero tenemos un tema de fondo, que es, a mi juicio, la esencia de todos estos problemas, que es el proceso de externalización, tercerización permanente, continuo, de décadas que ha tenido Codelco Chile. Y que por lo demás ha sido reconocido por distintos ejecutivos en distintos momentos. Ayer mismo en un programa de televisión por uno de ellos que está aquí presente, don Álvaro Aliaga, respecto a que esa ha sido una forma de reducción de costos. ¿Ya? Y esta forma de reducción de costos termina teniendo dos tipos de trabajadores. ¿Y para qué voy a ahondar el detalle? Porque ustedes lo conocen mejor que yo. A mi juicio, es una privatización encubierta. Es una privatización encubierta. Porque de una u otra forma, por el bipartidismo que el binominalismo político electoral instalado en este país, de estas dos grandes coaliciones, esto se ha trasuntado en distintas instancias y empresas del Estado, como Codelco. Entonces tenemos un bipartidismo expresado al interior de una empresa, en que un sector logra que la empresa sea estatal y otro logra reducción de costos vía externalización y privatización encubierta. Esa es mi forma de ver las cosas. Y aquí no se pueden lavar las manos ni los señores de la derecha, ni nosotros. Sí, porque hay algunos que juegan a que el otro es responsable. Y son re buenos para hacer las críticas al otro lado y no asumen ninguna responsabilidad. Yo trato de asumirlas por los dos lados. Por los dos lados. Y eso es lo que pasa en Codelco. Eso es lo que pasa en Codelco. Y los ejecutivos de Codelco no quieren asumir esa realidad. Y yo creo en una minera estatal, 100% estatal, no con dos tipos de trabajadores. No con los de planta y los externalizados, los tercerizados, que para aplacarlo en sus demandas le empezaron a poner bonitos sobre la mesa. Platita. La peor forma de construir relaciones laborales serias en una empresa. La peor forma. Egoísta, materialista, individualista, economicista y torpe. Y torpe. Y ahora tenemos incendios por todas partes, que por lo demás hemos visto literalmente incendios, no solo literalmente, en los hechos incendios, que para un país como Chile, no desarrollado por cierto, pero claramente en vías de desarrollo, y me sumo a lo que ha dicho mi colega y querida amiga Yarna Proboste, no se resiste porque en los estándares internacionales este país no aguanta esta forma de relación con sus trabajadores, que al final aspiran a mejor calidad de vida, como decía ayer, usted habrá visto, porque como debe estar bien dateado por su intermedio, presidente don Álvaro Aliaga, un muy buen ejecutivo de Codelco, y lo digo con conocimiento de causa, ¿ya? Tiene que haber visto el reportaje, porque como salía mencionado, y salía él ahí, entrevistado. Ah, bueno, pero el partido River era antes que este reportaje, ¿ya? En Televisión Nacional, entiendo, yo no sé cuál fue el de River, pero por lo menos el otro. Yo entiendo que Televisión Nacional, sí. Bueno, cada uno tiene
su gusto, si prefiere ver el partido, don Álvaro, está bien. Yo preferí ver el reportaje, ¿ya? No, se perdió las dos, pucha. No les voy a contar ni lo uno ni lo otro, entonces. Está reunido con los trabajadores. Ah, bueno, puede ser. Pero lo concreto es que esta realidad está total y absolutamente instalada en la minera. Entonces hoy día podremos enfrentar de alguna forma, con diálogo, con conversación, sin militarizar la zona en conflicto y tratando de que evidentemente la preocupación lógica, adecuada, que corresponde por el orden público, no se transforme casi en esquemas de guerra como lo que se han dado en algunos sectores, ¿ya? Como El Salvador, ¿ya? Donde tenemos hasta que lamentar la muerte de un trabajador. Y verdaderamente tengamos un espacio de conversación para enfrentar este conflicto, pero si este conflicto no lo enfrentamos con verdaderamente el problema de fondo que tenemos en Chile, que lo hemos planteado hasta el cansancio, esto no va a conducir a nada. Y por eso es que es importante saber quiénes son las empresas contratistas. Porque sabe que yo creo que al menos en el Parlamento nos empezamos a aburrir de que aquí se juegue con la disminución de costos, pero yo no conozco ninguna empresa que haga altruismo. Alguien se queda con la plata y ganan plata, porque las empresas no van a ser empresas subcontratistas para no ganar plata. Todavía no conozco ninguna. Y no es nada malo que ganen plata. Si el punto está en que lo están haciendo a costa de la reducción de costos y de los trabajadores de este país. De una empresa que es estatal y es 100% estatal. Entonces la definición de fondo que hay que hacer es si verdaderamente queremos una empresa 100% estatal, que tenga un régimen laboral de excelencia en Chile, donde no haya distinción entre sus trabajadores, que tengan los mismos estándares de seguridad, las mismas obligaciones laborales, por cierto, y que se respeten adecuadamente sus derechos. O vamos a tener el empate de este bipartidismo político electoral llevado a las empresas de nuestro país, donde los unos consiguen el Codelco 100% estatal a costa de que los otros logran la externalización de servicios y la reducción de costo a costa de los trabajadores. Ese es el tema de fondo en Codelco. Y esa definición hay que hacerla de una vez por todas. Porque lo que no puede ocurrir en una sociedad civilizada es que al final las decisiones pasen por encima de nosotros y la gente, por cansancio, por hastío, por aburrimiento, ¿ya?, nos termina escupiendo en las caras y tomándose las decisiones. Los trabajadores son gente cuerda. Es gente cuerda. Ninguno de ellos quiere este conflicto, ni menos. Y yo sé que en todas partes hay agitadores y hay gente que busca otras prebendas y otros beneficios, pero cuando uno sincera las cosas es posible aislar a los que andan buscando beneficios personales de cualquier tipo o agitaciones para otros fines y poder verdaderamente obtener soluciones que permitan avanzar y construir otro tipo de minera y otro tipo de minería pública y estatal en nuestro país. Y eso es lo que quiero pedirle a los ejecutivos. Y por eso les pido, además de la información primera que señalé, que exista reincorporación de las decenas de mujeres que han sido despedidas, que no son precisamente mujeres que anden apedreando, ni haciendo barricadas, ni nada por el estilo, ¿ya? Como que de una vez por todas, y lo voy a hacer cortita para no alargarme en este punto, respetemos los dictámenes de dirección del trabajo, los respetemos, y empecemos entonces a considerar los tiempos de cambio de vestimenta como tiempos de la jornada de trabajo de una vez por todas y implementemos adecuadamente las normas que corresponden para que así sea, porque esto de pretender echarle la responsabilidad a los subcontratistas cuando toda la faena entera es controlada por Codelco, toda, ¿ya? Y por lo tanto todo el proceso de cambio de vestimenta también lo controla Codelco. No puede después entonces desligarse y decir, no, esto es un tema de las empresas contratistas y las empresas contratistas tienen que ver cómo solucionar este tema. No es así. Ustedes ponen las condiciones de trabajo dentro de la mina y además ustedes terminan externalizando operación de la mina. No externalizan nada el lavado de los comedores, no, externalizan operación minera, lo cual para mí por lo menos es una aberración. Entonces, sinceremos de una vez por todas qué es lo que queremos para Codelco
en Chile. Y si tenemos diferencias, bueno, digamos cuáles son las diferencias. Pero esta es mi forma de ver, por lo menos, el conflicto que hoy día se expresa de un tema de fondo, de esencia, sustancial, y que si eso no se corrige, esto va a seguir cada 3 años, cada 2 años, da lo mismo, pero no va a tener una solución estructural, porque lo lógico es que existan diferencias por procesos de negociación colectiva, reglado, donde se sientan las partes para ver cómo mejoran, para ver cómo enfrentan los escenarios adversos, incluso internacionalmente para una minería cuando el precio del cobre va a la baja, cómo asumen todos esos escenarios distintos, todos, porque también lo que nos dicen, aquí lo asumen, y termino, sí, presidente, aquí lo asumimos nosotros, los trabajadores nomás, no los ejecutivos. Y no voy a ahondar en el tema de las liquidaciones que nos empiezan a mostrar, ¿ah? Que nos empiezan a tirar por la mesa las liquidaciones. ¿Ya? Gracias, presidente. Gracias, diputado Rincón. Me ha solicitado la palabra el diputado Gaspar Rivas y después el diputado Osvaldo Andrade. Diputado Rivas. Gracias, presidente. Bueno, vemos aquí una vez más la misma concepción de la derecha neoliberal y de la izquierda capitalista, una representada por el gobierno anterior y otra representada por el presente gobierno, de construir crecimiento económico a costa de los trabajadores. Una concepción de mercado, una concepción absolutamente antihumana, inhumana, que genera crecimiento empobrecedor. Crece la inversión en minería, crece la empresa y sin embargo se empobrecen los trabajadores. Qué dicotómico, qué paradójico, crecimiento empobrecedor y sin embargo existe, es un concepto económico, existe y no lo estoy inventando yo. Impresentable, presidente, estimados colegas, la ausencia ayer de las personas que están aquí hoy día representándonos o que están representando a la empresa estatal, el señor Landerreche, el señor Pizarro, debieron haber estado ayer aquí, cuando estaban los trabajadores. Cuando estaban los trabajadores aquí y haber podido generar instancias de diálogo aquí. No mandar a decir, como tengo entendido que se dijo, que mientras hubiera un paro no se iba a sentar a la mesa o que las instancias no eran estas. No vaya a ser que pase lo mismo que está pasando, por ejemplo, con la superintendencia de banco, en donde yo he solicitado una reunión con el superintendente de este gobierno y él dice que no se va a reunir conmigo y con la gente de la Confederación Bancaria que me pidió la reunión porque ellos tuvieron el desparpajo de presentarles al superintendente un reclamo en la Contraloría. ¿Cómo es posible que los trabajadores tengan el desparpajo, la insolencia de presentarle a una autoridad un reclamo en la Contraloría? ¿Dónde se ha visto? Entonces yo no lo recibo, dice. Porque a mí yo recibo a quien se me frunce. Y si este me cae mal, no lo recibo. Impresentable. Que la democracia funcione según si me gusta o me cae bien o no me cae bien el que me pide la reunión. Aquí lo que se tiene que hacer es sencillísimo. La mejor manera de solucionar un problema es eliminar la causa que lo produce. Y la causa que lo produce es la injusticia social que se está generando. La injusticia social que se está generando frente a los trabajadores. Pasen a la planta a los trabajadores, a los 45.000 trabajadores que hay. Y que diga Codelco, diga, no tengo 18.000 trabajadores, tengo 63.000. Porque son los que necesito. Porque aquí la gente que está externalizada no es gente que necesariamente está haciendo trabajos que no tienen que ver con el giro. Es gente que está en la mina extrayendo mineral. Así que a mí no me vienen a contar cuentos. La única diferencia que tengo yo con mi estimado colega, el diputado Rincón, que afirmo y reafirmo sus palabras, es que justamente yo por eso
me fui del partido. Y yo por eso me fui de la derecha. Aquí hay mucha gente que dice cosas, pero sigue donde está, exactamente donde está. No hace ningún gesto. Yo me fui. Y no pienso volver. Si le falta plata a Codelco, lo he dicho 1000 veces y hasta que la lengua me quede tiesa lo voy a seguir diciendo. Y aunque se enoje conmigo gente muy importante, los dueños de este planeta, porque los sinvergüenzas que se roban el cobre chileno, Barrick Gold, Anglo American y todas esas mangas sinvergüenzas, son los dueños de este planeta, porque tienen intereses aquí, allá, explotan aquí, explotan allá. Renacionalicen el cobre. Aquí hay gente que pertenece al partido político del hombre que renacionalizó el cobre, que nacionalizó el cobre hace 40 y tantos años. Y callan. Y yo, que vengo de un partido tachado fascista, estoy pidiendo que renacionalicen el cobre. Pero no se oye padre. Necesitan plata, ahí está la plata. Y no se ría, señor, porque es verdad. Es verdad. Ahí está la plata. Pero, como yo sé que esta es una catarsis nomás, que no sirve para nada, porque lo que se dice aquí en este congreso, que es parte de lo que es la democracia burguesa liberal, al gobierno le entra por una oreja y le sale por la otra. Y esto es solamente una catarsis para que el loquito que habla de la renacionalización del cobre, porque así me trataba el diputado Fidel Espinosa en la sesión de aprobación de la carrera docente, que yo era un loco por pretender la renacionalización del cobre. Vamos a ver si a Salvador Allende, si estuviera presente aquí, vivo, le habría dicho también que estaba loco cuando nacionalizó el cobre. Este ejercicio, bueno, de locura va a ser solamente eso. Sin embargo, y con esto termino, presidente, fíjese usted la paradoja. Será una locura, pero es una locura sensata. Es una locura sensata. Si le falta plata a la presidenta, a este gobierno, al próximo, de izquierda, de derecha, pues son todos iguales. Ahí está la plata. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Rivas. Tiene la palabra Osvaldo Andrade. Diputado Andrade. Gracias, presidente. Bueno, hace años atrás, y a propósito de un conflicto que hubo en el sector forestal y que culminó también con la muerte de un trabajador, Rodrigo Cisterna, y las lesiones a varios trabajadores, algunos de ellos pérdida de ojo, qué sé yo, se develó una situación que en el mundo forestal era sabida, pero que no había sido evidenciada, y es una sobreabundancia de relaciones de tercerización con empresas que en muchos casos emanaban de ex trabajadores de las empresas forestales que a propósito de su indemnización o de algún tipo de convenio habían logrado parir un microemprendimiento, como se llama, y se habían transformado en empresas tercerizadas. Y el conflicto se planteó entre los trabajadores de estas empresas con sus respectivos empleadores y con, por cierto, una cierta participación de la empresa principal. Esto provocó que en el sector forestal el Grupo MATE generara una dinámica de relación desde la empresa mandante con las empresas contratistas y por escrito generó un estatuto de bases mínimas que las empresas contratistas debían cumplir para con sus trabajadores. Esto se generó un gran debate al interior del empresariado porque lo vieron de mala forma, que una empresa mandante se involucrara, aunque fuese un tanto indirectamente, con la situación laboral y las relaciones laborales de empresas que tenían un empleador distinto y con las cuales la mandante tenía una relación civil y no laboral. Pero permitió aquello que se generara un estatuto base de prestaciones y reivindicaciones de los trabajadores forestales que ha generado, o por lo menos en el corto plazo generó, un mejor ambiente de relaciones.
Bueno, el sector minero ha pasado un poco lo mismo. Y querámoslo o no, la subcontratación, que en muchas partes es un fenómeno sano de la economía, subcontratar faenas o servicios que no son propios de una empresa es una cuestión sana. Yo le pediría a los parlamentarios que hacen muchas aspavientos estas cosas que nos fijáramos en lo que hacemos en el propio Parlamento. En el Parlamento hay funciones tercerizadas. No pocas, ¿eh? No pocas. Lo que pasa es que es re fácil ver la viga en el ojo ajeno. Es re fácil. Incluso, si me lo permiten, y esto a título de información general, porque también es cierto que cada uno sepa cuáles son las relaciones que tienen con sus propios trabajadores. En el Parlamento se produce una situación incluso más anómala. Trabajadores que son dependientes de uno son contratados por el Parlamento. Todos. Incluso los que hacen catarsis y estas cosas. Miren las paradojas. También. No, indemnización a todo evento no existe. No. Le digo que no. Bueno, está bien. Pero la relación laboral, con su permiso, presidente, pues yo escucho siempre con mucho interés. La relación laboral, fíjese que se establece con un actor que paga y uno distinto que da las instrucciones. ¿No? Eso no resiste ningún tipo de estudio de la mínima doctrina laboral. Y esas cosas suceden aquí. Aquellos que hacemos mucha intervención respecto a los derechos en otras partes. No lo digo en un afán descalificador, sino que simplemente para que nos demos cuenta que este fenómeno está un poquito más ampliado de lo que uno creen, y uno a veces cree, y es re fácil verlo en las casas ajenas. Fíjese que nosotros estamos, perdóneme, presidente, estamos tramitando una modificación del artículo 22, que tiene que ver con la jornada, para los efectos de los trabajadores de los medios de comunicación tengan acceso a la hora extraordinaria. Y todos los camarógrafos que eso tienen un gran interés en que esto se apruebe. Y fíjese que nosotros también aplicamos el 22 en algunos de nuestros trabajadores. Claro, esas cosas cuesta reconocerlas. Uno se pone incómodo. ¿Ah? Como yo no vengo a hacer catarsis, vengo a entregar información. ¿Qué ha pasado con Codelco? Que lo que era una perspectiva de subcontratación sana, que es contratar aquellas cosas que no son propias del giro, se transformó en un fenómeno absolutamente descontrolado. Y, para decir las cosas con franqueza, en que también hubo mucha truchería. Muchas de las empresas subcontratistas provienen de personas vinculadas con la gestión de Codelco. Para Ricardo, que está, perdón, por su intermedio, presidente, que está pidiendo información respecto al número de empresas contratistas, este estudio se hizo en la administración anterior de la presidenta Bachelet. Está la nómina de sus contrataciones que habían. Y efectivamente habían relaciones, por usar un lenguaje de moda, incestuosas, de pronto, en algunas empresas contratistas con la empresa mandante. Así es la vida. Entonces, lo que se planteó como una alternativa sana, no sé si solo para los efectos de... La subcontratación sana no tiene la perspectiva de rebajar costos. La subcontratación sana lo que tiene la perspectiva es que los que son especialistas en algunas tareas las hagan y la empresa principal se dedique a hacer lo que le corresponde. Asumir eso como una rebaja de costo creo que es una mala manera, porque incluso pudiera ser el caso de que una subcontratación sana respecto a un especialista pudiera hasta ser más cara. Pero bienvenido sea si quien lo hace garantiza expectativas de calidad o plazo o tiempo razonable. Por eso esa afirmación yo la pongo en discusión. Sin embargo, esta cosa nosotros la vimos en la administración anterior de la presidenta Bachelet, en que con la diputada Proboste compartimos un periodo en el gabinete. Y esto a propósito de lo que fue la ley de subcontratación, que se dictó durante la gestión de la presidenta Bachelet, que provocó bastante buenos efectos desde el punto de vista de la seguridad, etc. Y a propósito de una inspección, un estudio que hizo la Dirección de Trabajo, se constató en aquella ocasión que a lo menos correspondía a la indemnización de algo así como 6.700 trabajadores. Ya entonces entiendo que el número era sobre la base de 30.000. Ya entonces la relación era más bien par. Hoy día parece que eso se ha desequilibrado notablemente. Pero no tuvimos el acuerdo de Codelco. Entonces presidía el camarada Arellano. Ni tampoco tuvimos el respaldo del Ministerio de Hacienda. A la sazón
por el, no sé, Velasco, el señor Velasco, que entendieron que esto era impropio y que iba a provocar un colapso en la industria. Quiero decirle que ya en ese tiempo hubo empresas como el Banco Chile, que internalizó los cajeros de las empresas tercerizadas porque realizaban la misma función que los cajeros de la principal. Lo mismo hizo el Banco del Estado. En Codelco no lo logramos. Y entonces esto se judicializó. Y efectivamente en la Corte Suprema, algunas cortes, entre ellas la de Copiapó, nos encontró la razón a la autoridad laboral, pero la Corte Suprema terminó por no hacerlo, sobre la base de un tema formal, y es que la Dirección del Trabajo no tenía titularidad para este tipo de resoluciones. Y hasta ahí llegó. Pero el problema así ha estado. Yo quise hacer esta historia, presidente, porque, bueno, primero tenía ganas de contarla, para ser franco, porque las cosas a veces se olvidan con facilidad y es bueno recordar algunos nombres, pero además porque quiero hacer una invitación, y en particular a los colegas parlamentarios de la derecha y aquellos que no son ni de la derecha ni de la izquierda, sino que están ahí en una situación, no sé. Y quiero invitar a Codelco también. Hay un proyecto presentado que se llama determinar la subcontratación impropia, que consiste en algo muy simple, que se mantenga la subcontratación sana y que terminemos con la subcontratación insana. Y la subcontratación insana es algo muy precisa. Es aquella en que se subcontrata el mismo giro de la empresa principal. Vamos a tener que definir cuáles son, cómo determinamos los giros. Yo entiendo que ahí habrá que ver cómo se hace. Pero el concepto es ese. Miren lo que son las cosas. En este país se ha hecho gran aspaviento de lo tremendo que es la reforma laboral. Pero algunos más suspicaces de la derecha han dicho que hay dos proyectos que van a provocar un colapso en la industria. Y por eso me refiero a los parlamentarios de la derecha en particular. El proyecto de polifuncionalidad, que ya está en el segundo trámite en el Senado, y el proyecto de subcontratación impropia. Entonces yo quiero invitar a que, como hay que hacerse cargo de los problemas de fondo, el mismo Codelco pudiera ser un gran actor. Yo sé que el nuevo presidente Codelco está en esta idea de ver que se puede internalizar, porque hay cosas que efectivamente incluso pudiera salir, fraseando el tema de los costos, pudiera ser hasta más barato internalizar ciertas actividades. Pero como en Chile todas las cuestiones tienen carácter legislativo, porque usted sabe que en Chile, presidente, no sucede nada si no se dicta una ley, valdría la pena echar una miradita a ese proyecto. Está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo digo con entusiasmo porque de ambos proyectos soy autor, así que me siento permanentemente compelido y eso me ha permitido además venir a esta comisión de la que no soy miembro permanente. Y respecto al conflicto mismo, solo dos ideas. Codelco cometió un error histórico. Entiendo que fue durante el gobierno del presidente Lagos. Se sentó en la mesa. Mire, se sentó con un puro cachete, se sentó medio de lado, se sentó medio parado, pero se sentó en la mesa. Se involucró en la conversación entre los trabajadores subcontratistas con sus empresas. En la vida hay que hacerse cargo de los errores. Uno podrá decir, no hay para qué persistir en ello. Pero como hay otros involucrados que hacen recuento de la historia, es imposible soslayar esa parte de la historia. Yo sé que a esto se le pueden encontrar muchos conceptos, se puede transformar en un facilitador, la creatividad humana es tremendamente interesante, así que está muy bien, pero hay que estar allí. Yo entiendo que Manuel Ahumada ha resuelto incorporarse a una mesa de trabajo el día de hoy, es una muy buena noticia. Sugeriría que en esa mesa no solo participaran las empresas subcontratistas, lo voy a decir con cuidado para no herir susceptibilidades, no solo participaran las truchas, mire que soy cuidadoso, o sea, no solo participaran aquellas empresas que son las que alientan la movilización de los trabajadores,
que le dicen échenle para adelante nomás y total, al final Codelco tiene que responder. Porque de esas hay varias. Muchas. Yo creo que valdría la pena también que participaran en esta conversación aquellas empresas que son empresas contratistas serias, que tienen una buena relación laboral, que tienen buenas condiciones de trabajo para sus trabajadores. O sea, que estén las buenas y que estén las juleras. ¿Ah? Porque que las hay. No es que hay muchos niños que trabajaban en Codelco, que por ahí se arregló y tiene su monito. Y no son pocos, ¿eh? Cuidado cuando llegue la nómina. Hay conocidos. Si nosotros instalamos una mesa en que estén los subcontratistas de verdad y las empresas subcontratistas de verdad, yo creo que efectivamente Codelco puede asumir un rol de facilitador como pretende hacerlo. Pero quiera o no, con un cachete para un lado, para el otro, medio para no, tiene que estar presidente. Si no, esto no va a resultar. Presidente, muchas gracias. Y perdóneme el lenguaje impropio para esta comisión. Muchas gracias, diputado Osvaldo Andrade. Bien. Le doy la palabra. Sí, no estamos con tiempo, tenemos hasta la 1. Sí, así que... Bien. Les pido orden, por favor. Cuidado con el relajo, por favor. Tiene la palabra, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los diputados por sus comentarios y preguntas. Algunas de las cosas que voy a decir se refieren a la ronda anterior a la que hubo, entonces va a sonar medio raro para algunos, pero déjeme partir por algunas clarificaciones que se me pidieron específicas. Lo primero, un par de cosas solamente. Se preguntó, si no me equivoco, el diputado Castro, o no sé, o de repente el diputado Espinosa preguntó sobre la fecha de vigencia y por qué no había fecha de vigencia. El diputado Castro. Y el diputado Juan Luis Castro. Entonces, la razón de eso es que lo que se pactó en el acuerdo tiene el carácter de una condición permanente, que se incorporó y está recogida por las bases de administración generales de Codelco. O sea, son una base para cualquier licitación. Y como cada licitación tiene distinto plazo, distinto giro, distinto ámbito, ¿me entiendes? O sea, cada contrato, una licitación puede ser a 1 año, a 3, a 2. La noción es que no hay que condicionarlo arriba porque está abajo. Si uno pusiera arriba, por ejemplo, si dijera todas estas bases valen hasta el año, no sé, 2020. Entonces, cualquier contrato que fuera más largo que eso tendría que darse término y rehacerse ahí. Eso sería una cosa impracticable y engorrosa. Ese es el espíritu, puede que sea una mala idea, pero ese es el espíritu, por lo que nos hemos informado, de por qué no tiene fecha de vigencia. Y por lo que entiendo, la diputada creo que me lo hizo ver, nunca han tenido fecha de vigencia, pero ahí tendríamos que chequearlo bien. Pero la razón es esa, es que se supone que son bases permanentes. Esa es la razón. Lo otro, ¿qué es lo que se entiende por facilitador? ¿Ya? Yo estoy de acuerdo que de repente en la política tenemos que pararla con los eufemismos. Tiene un poco enfermo la credibilidad de todos los que actuamos en el ámbito público, los eufemismos, para que estamos con cosas. ¿Ya? Pero bueno, la definición legal de facilitador, la definición legal es que no es una parte del contrato, ¿no es cierto? Establece las condiciones para llegar a un acuerdo y es ministro de fe para que se cumplan los compromisos con posterioridad, ¿ya? Y eso se diferencia de lo que se entiende por garante. Un garante es que si las partes no cumplen, el garante cumple. Esa es como la diferencia. Esa es la razón. Ahora, seamos bien sinceros, de nuevo, para que la paremos con el eufemismo, yo creo que eso nos tiene como medio complicado, que decimos una cosa pero significa otra. La verdad sea dicha, esta situación ha ido evolucionando desde una situación en que primaba el rol facilitador, a pesar de que en ese momento no se llamaba facilitador, curiosamente. Y cuando se empezó a llamar facilitador, dejó de ser facilitador, o sea, pasamos al doble F. ¿Ah? Facilitador y financista. ¿Sí? ¿Para qué estamos con esto? Entonces esto se volvió una cosa un poquito distinta. Entonces yo creo que eso, para clarificar,
Respecto al tema. Preguntas más de fondo. Yo agradezco profundamente el interés de los diputados, y sé además por la historia, que muchos tienen una historia muy larga en la preocupación sobre el tema de la subcontratación y el tema de internalización. Quiero decirles que ese efectivamente es un tema que hemos estado visitando desde que estamos en el directorio. Es un tema que, claro, ha crecido, como dice el diputado Andrade, ya a una escala que hace muy compleja la reversión, o al menos la hace larga. Es decir, convierte un proceso de reversión, aunque, o sea, si es que fuera óptimo, va a ser muy largo. Y desde el año pasado que Codelco ya está en este proceso de ver funciones críticas donde se ha observado que la subcontratación se vuelve engorrosa, donde es particularmente discutible que esté y se está revirtiendo ya. O sea, el año pasado hubo, y entiendo que don Nelson puede dar más detalles sobre por dónde va ese tema. Yo lo que invito a los diputados, estoy seguro que algunos ya lo conocen, nosotros elaboramos un documento para poder comunicar de una manera más conceptual la visión que tenemos respecto al tema de la internalización, que se difundió la semana pasada, entiendo, con alguno de los comunicados. Y le fue enviado a los diputados. Ah, y le fue enviado a los diputados, ya, pero está bien. Y yo, bueno, sería maravilloso que pudiéramos recibir los comentarios de ese documento, en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo, porque ahí hay una mirada respecto del tema de internalización, que por si acaso no es fácil de implementar, porque un sector productivo a esta altura, la subcontratación, que es de ese tamaño y lleva tanto tiempo andando, genera sus culturas propias, genera sus mecanismos de defensa, genera su manera de funcionar, entonces no es tan fácil de revertir. Y al menos en ese documento planteamos una manera de ir enfrentando eso que sea consistente con la productividad y el mandato que tiene Codelco, que es generar excedentes para todos los chilenos. Pero yo estoy completamente de acuerdo, y ahí ya prefiero ser súper claro de que en lo que voy a decir a continuación me represento a mí mismo, yo como economista, como persona que se ha metido en estos temas, y yo creo que el tema de la tercerización y la subcontratación hace rato que se fue de un espacio en que probablemente tiene sentido, incluso tiene cierta racionalidad, a un ámbito que puede haberse sobregirado. Yo creo que es un tema que hay que abordar, como decía el diputado Cort, de una manera... y yo creo, honestamente creo, que este es un espacio que si se enfrenta sin histeria, esto es, sin reaccionar en contra de cualquier persona que ponga esta duda, pero tampoco así como con una postura a muerte, que aquí todo... o sea, yo creo que hay un espacio intermedio bien razonable en que podemos hacer un avance bueno para el país, pero hay que discutirlo con calma, con los números y mirando las cosas. Yo he hecho es un poco de eso el tiempo que llevo en Codelco, y creo que hay un espacio, pero sí tengo que advertirle a los diputados de que va a ser un proceso largo, porque el proceso de construcción fue largo. ¿Entiendes? O sea, no es tan fácil revertir algo que se convierte en una cultura. Eso respecto al tema de internalización. Respecto de los temas de seguridad y los problemas que se han generado en las manifestaciones, yo le quiero decir con mucha claridad, nosotros la política que hemos establecido es de preservación de la seguridad de los trabajadores en nuestras faenas y en sus alrededores. Y eso es lo que ha inspirado nuestra acción. Cuando vemos que hay una situación que puede generar un conflicto entre distintos tipos de trabajadores, lo que hemos hecho es evacuar las faenas para que no se produzcan. Es más, como podrán corroborar los ejecutivos que están acá, en el caso de faenas que han sido parcialmente tomadas, hemos instruido que existe una zona de separación de al menos 2 a 3 kilómetros, si no me equivoco, Nelson, para que no exista la posibilidad de que se generen ese tipo de situaciones. Eso es lo que hemos estado haciendo. Que yo esté informado, no hay ningún tipo de acción de involucramiento de Codelco en otro tipo de acciones como las que usted mencionaba, no creo que corresponda, y si usted tuviera una denuncia bien concreta, le ruego que me la haga llegar, ¿sí? Porque no me gustaría que se insinuara, ¿no es cierto?, un paralelismo entre la gestión de Codelco que presido yo y gobiernos autoritarios. Eso no me parece, o sea, me parecería alarmante, y me gustaría que fuéramos súper claros al respecto. Pero la principal visión de al menos de la interacción que yo he tenido, en esto he visto al presidente ejecutivo clarísimo, es el tema de la seguridad y de evitar que ocurran situaciones. Ahora, con mucha sinceridad, Codelco es una empresa que produce cobre, no es sacarle el bulto decir que la seguridad pública y lo demás no está a nuestro cargo.
Hemos interactuado para coordinaciones con el gobierno, pero es responsabilidad del gobierno. Eso es así. ¿Ah? Entonces, en ese ámbito es eso dejar eso con bastante claridad. Respecto de la disposición al diálogo, dejé algunos otros temas para que los responda el presidente ejecutivo, para no latear. Respecto a la disposición al diálogo, yo preferí escribirlo para ser súper claro, porque yo creo que a veces cuando uno habla retóricamente se enreda, ¿no? Entonces, quiero decirlo con todas sus palabras. Codelco está disponible y siempre lo ha estado a reunirse con todas las partes representativas de acuerdo a lo establecido en la legislación laboral vigente y a la ley de gobierno corporativo de Codelco. Eso es así, primero. Segundo, estamos dispuestos a dialogar y negociar tal como lo hacemos con nuestros propios trabajadores. Lo repito, estamos dispuestos a dialogar y negociar tal como lo hacemos con nuestros propios trabajadores. ¿Cómo dialoga Codelco con sus trabajadores? ¿Cómo lo hace? Radica las negociaciones referidas a reajustes salariales, pagos de bonos u otros aspectos de este tipo en la relación empresa-sindicato. La Federación de Trabajadores del Cobre no negocia bonos con Codelco. Negocian los sindicatos. Los sindicatos son el actor preferente de la relación laboral que necesitamos fortalecer. Aquí quizás es mi visión. Y no ocurre así con la Federación de Trabajadores del Cobre. Y estamos dispuestos a dialogar, como sí ocurre con la Federación de Trabajadores del Cobre, sobre aspectos suprasindicales, que también existen y importan, sobre lineamientos estratégicos, marcos de acción, estándares, todos los estándares que hemos hablado, de salud, de seguridad, de habitabilidad, de transporte, de esto. Todo eso se conversa regularmente con la Federación de Trabajadores del Cobre y estamos completamente dispuestos a conversar sobre eso con las otras organizaciones que representan a los trabajadores contratistas. Pero, tal como hacemos con nuestros trabajadores propios, tal como lo hacemos, radicar las negociaciones referidas a reajustes salariales, pagos de bonos y ese tipo de beneficios en la relación empresa-sindicato. Entonces, por un lado, tenemos que ajustar el modelo de subcontratación para colocarlo a lo menos en un espacio razonable, digamos, y corregir algunas de las cosas que pueden haber ocurrido en el boom minero y en el entusiasmo con ese mecanismo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo ordenar con claridad cuáles son las funciones que tienen los distintos actores. Varios diputados nos preguntaron por qué no vinimos ayer. Es por la misma razón. Es por la misma razón. Es porque en este proceso se ha producido una confusión de roles y de espacios. Se le llama negociación sobre un acuerdo marco a algo que en la práctica está convirtiéndose en una negociación colectiva, ¿no es cierto? Y a nosotros nos parecía que lo que iba a ocurrir era simplemente que se iba a constituir de facto otro espacio más de negociación colectiva y más encima radicado en el Parlamento, que creo que genera alguna dificultad. Tendrían que verlo ustedes que conocen los reglamentos y lo que los rige, pero creo que no entra en un poquito de problema con la ley de gobierno corporativo de Codelco que ustedes mismos aprobaron. Entonces, esa es la razón. Como ustedes saben, yo como presidente de este directorio siempre he tenido la mejor disposición a venir acá sobre los temas más espinosos que ustedes me han pedido. He venido. He tenido una disposición hacia la transparencia. Pero me parecía que esa instancia iba a generar un malentendido que iba a profundizar los malentendidos de antes. Yo creo que es hora de que nos sentemos a ordenar estas relaciones laborales de tal manera que tratemos a las federaciones de trabajadores de la manera que se les trata para temas suprasindicales y que radiquemos la relación de negociación salarial, bonos y beneficios monetarios en la negociación entre la empresa y sindicato. Y por supuesto, tenemos que hacer una mirada más profunda al tema de la internalización. Yo creo que ahí hay mucho que discutir desde el punto de vista de las leyes, por supuesto que sí. Creo que hay bastante que hacer en ese ámbito y si somos invitados, como decía el diputado Cort y el diputado Andrade, si somos invitados a dar nuestra opinión en determinadas conversaciones al respecto, la daremos, o sea, como corporación estamos diciendo, la daremos y total disposición hacia eso. Y lo otro respecto de
la información de las empresas contratistas y eso, por favor cuenten con que vamos a hacer una revisión cuidadosa y le mandaremos los antecedentes, porque me parece absolutamente dentro del marco de la relación de transparencia que hemos querido establecer. Hay algunas otras preguntas de varios diputados que me parece que deben estar más radicadas en el presidente ejecutivo, así que le voy a hacer la palabra en este momento. Muchas gracias, presidente del directorio. Le doy la palabra al presidente ejecutivo, don Nelson Pizarro. Ok, muchas gracias por su intermedio, presidente. A ver, aquí hubo una pregunta que hablaba de nuestra relación con los gremios empresariales, como Codelco. En el manejo de los muchos contratos que tenemos con nuestros contratistas, hay dos agrupaciones empresariales, yo las llamaría de cierta magnitud. Primero está la Cámara Chilena de la Construcción y segundo está los APRIMIN, que es una agrupación de los proveedores de maquinaria, servicios para la gran minería. Con ambos hemos tenido numerosas sesiones de trabajo y le voy a pedir a José Roble que la explicite en un momento más. Y hemos logrado finalmente alinear por escrito en algunos conceptos de estas dos organizaciones gremiales mayores, cuyos documentos han sido emitidos y publicados en los diarios del país, tanto en el caso de APRIMIN como en el caso de la Cámara Chilena de la Construcción. José, quizás tú puedas dar un breve reseña del trabajo que hemos hecho con ambas. Permiso, presidente. Le daría la palabra. Sí. Bueno, en realidad en este tema ha sido arduo el trabajo que se ha venido desarrollando con las asociaciones gremiales, que son quienes son encargadas de llevar a la práctica lo que es el acuerdo marco. En nuestro rol de facilitadores de este tema, lo que hacemos es velar por el cumplimiento de que todas estas reglas básicas de este acuerdo marco se lleven a los contratos civiles. Por esa razón que hemos estado conversando permanentemente con estos gremios, de manera de garantizar de que esto así ocurra. Antes del conflicto, durante y hasta ahora, se han mantenido estos diálogos con estas compañías, que son varias, que concurren a este llamado, para justamente buscar mecanismos que hemos denominado que le den sustentabilidad en el largo plazo a este acuerdo marco. Porque más allá de que lo que se ha hablado acá, a nosotros nos compete trabajar dentro del margen de la ley. Y en ese ámbito hemos tratado de generar nosotros como facilitadores un diálogo entre estas empresas contratistas y las organizaciones que están reclamando y demandando temas, ¿ya? A mí me consta que se han hecho distintos llamados para que esta gente pueda invitar a los distintos actores, ¿ya? Y nosotros lo que hemos hecho es fijar condiciones, fijar mecanismos y buscar alternativas para que esto, como indico, se pueda dar sustentabilidad a largo plazo. Evidentemente aquí se ha hecho separación de dos temas súper relevantes con ellos. Uno son los beneficios nobles, que a nuestro juicio son elementos estándares básicos que tienen que estar contenidos en los instrumentos contractuales entre los empleadores y sus trabajadores. Y adicionalmente hemos estado queriendo avanzar en un mecanismo de futuro que tome todos estos incentivos que han habido de distintas formas, ordenarlos de una forma mucho más sustentable y hacer de que esto tenga vamos a decir, un concepto virtuoso. No siempre uno lo logra, pero virtuoso en el sentido de que sean sustentables, que sean generados por el propio negocio y permitan ganancias adicionales, y esto sí transferirlo, ¿no es cierto?, a una repartición equitativa entre las tres partes que están participando. Y eso es lo que hemos tratado de generar en esta conversación con las empresas contratistas. Ok, la segunda pregunta que se hizo era ¿cuánto costaría la solución del conflicto? Aquí hay que distinguir dos conceptos principales. El paquete de condiciones que nosotros estamos transfiriendo a las bases de licitación y del
supuesto o el pago de un bono de término de conflicto. Si nosotros estimamos un nivel de satisfacción en el caso del bono de término de conflicto, eso podría costar en el rango de los 160 millones de dólares por una sola vez. 160 millones de dólares. ¿Ya? Y el resto de los beneficios que están internalizados, que deberían quedar internalizados, otros 90. Es decir, estamos hablando en un lapso de 2 años, un valor cercano a los 360 millones de dólares. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, las organizaciones suprasindicales, como ya dije en la mañana, contienen del orden de 18.000 o 19.000 trabajadores, estos otros beneficios son igualmente aplicables al resto de otras organizaciones que no están afiliados a estas organizaciones suprasindicales. Y nosotros hemos dicho claramente que aquellos conceptos que estamos incluyendo y estamos cuidando que se respeten en los contratos, se perpetuaran en el largo plazo. Estamos dispuestos a asumirlo, estamos dispuestos a absorberlo, porque como aquí se ha dicho, la lógica es buscar conceptos de productividad que van a generar los recursos suficientes y necesarios para financiar estos valores. Pero el tema donde está radicada el distinto punto de vista es en el bono de término de negociación. Nosotros creemos que no es posible sustentar esta lógica de una negociación colectiva doble. Y esa es quizás nuestra mayor discrepancia que tenemos en la búsqueda de una solución para este conflicto. La siguiente pregunta que se me ha hecho: ¿de qué orden de magnitud de la producción de cobre en Chile está presente en el Consejo Minero? Yo estimo que es sobre el 80% de los 5.800.000 toneladas de cobre fino al año que produce Chile. O sea, estamos hablando de que las empresas mineras que están participando en el Consejo Minero, en total representan entre 4,5 y 4,8 millones de toneladas de cobre fino al año. Hay una pregunta respecto de la viabilidad de Salvador. Salvador, si uno mirara las pérdidas acumuladas de Salvador en los últimos 3 años, llegamos a un número levemente inferior a los 600 millones de dólares. Por una razón muy simple, porque los costos de Salvador, los costos totales, el costo neto a Cato está sobre los $3.20, $3.30. Y hoy día el precio del cobre por el momento está en $2.36 y en el año acumulado debe estar en los $2.60. O sea, por donde se le mire, Salvador es una operación al rojo. ¿Por qué existe? Bueno, en el pasado reciente, a la cuadra del año 2010, recién pasado, se había tomado una decisión de cierre de Salvador. Y eso es lo que explica por qué Salvador tiene tercerizado la tremenda cantidad de actividades pegadas al giro del negocio y de soporte al giro del negocio. Salvador es la única faena en que la explotación de la mina y la operación de algunos procesos de concentración son tercerizados. Ahora, ¿qué pasó? Del año 10 en adelante viene el boom del precio del cobre y entonces se dilata el cierre de Salvador. La pregunta entonces clave, la pregunta del millón es: ¿cuál es el futuro de Salvador? La respuesta tiene 2 miradas. ¿Cuál es la misión, cuál es la visión de largo plazo del precio del cobre? Y segundo, con esa visión de largo plazo del precio del cobre, ¿Salvador es sustentable? Respecto a la primera pregunta, mi opinión, y relativamente cerca del consenso de los expertos mundiales, el precio del cobre en el largo plazo debiera moverse en torno a los $3. Centavos para arriba, centavos para abajo.
¿ya? Entonces, ¿cuál es la viabilidad de El Salvador en ese escenario? Como para poder iniciar una proyección de El Salvador en el mediano y largo plazo. Antes de contestar esa pregunta, quiero reiterar, queda claro entonces que El Salvador existe solo para generar 6.000 puestos de trabajo. La única razón de la presencia de El Salvador es generar 6.000 puestos de trabajo. ¿Ya? Ahora, uno se podrá preguntar si esa es la misión objetivo de la empresa, o no lo es. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo con Salvador? Partiendo de la base que Salvador tiene un recurso geológico que podría ser interesante, que es llamado Rajo Inca, y también tiene algún recurso geológico que también podría ser interesante, que es San Antonio. Uno sulfuro, otro óxido. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que estamos trabajando en un intento, a través de un estudio de prefactibilidad, de ver si esos recursos de sulfuro que están en torno al hundimiento, que implican un movimiento de sobre 500 millones de toneladas de estériles, tienen méritos económicos. Y no podemos responder hoy día esa pregunta y necesitamos por lo menos hasta marzo del año 2016 para ver si efectivamente Salvador podría transformarse en una actividad económica rentable con un precio del cobre entre los $2.80, $3.10 de largo plazo, con inversiones que tienen que ser definidas en función del tamaño óptimo. Hemos soñado que el Rajo Inca podría significar una producción del orden de las 140 a 150 mil toneladas de cobre fino al año, que sería una inversión seguramente superior a los $4.000 millones. Pero puede ser que no sea ese el tamaño óptimo. Puede ser que sea inviable técnicamente rentabilizar esos recursos geológicos con leyes de punto 40, punto 42, por la tremenda carga de estériles que hay que remover. 500 millones de toneladas son del orden de $1.500 millones para removerla. Estéril, solamente estéril. O sea, para empezar a hablar hay que gastarse esa cantidad. Así que, por esa razón, nosotros hemos impulsado a Salvador como está, con una masa de subcontratistas inadecuada, porque claramente reconocemos que la operación de la mina, que es la esencia del giro del negocio, hoy día está externalizada. Si efectivamente esos recursos geológicos pudiesen ser rentables, nosotros, para ser consistente con lo que estamos diciendo, la explotación de la mina debiera ser internalizada con productividades mínimas concordadas. Creo que esas eran las preguntas que yo tenía. Pero yo quisiera que fueran súper puntuales por el tema de la hora, ¿ah? Y para poder hacer una conclusión. Diputado Cori, después el diputado Rincón y Sí, es que para el que diputado profundice sobre Lautaro ese Carmona, punto. pero voy a pedir que sean precisos. No, sí. No, me pidió Cor primero, Sí. después Yo Rincón y después no busco Lautaro. concluir, solo saber si ustedes han estado en contacto con gremio. Don Nelson respondió el tema del Consejo Minero, pero por ejemplo la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, claro. Otros gremios, o sea, ¿cómo ha sido el recibimiento de ellos para poder buscar soluciones? Porque finalmente son empresas terceras, o la GEMA, o con quien ustedes me cuenten. Eso era. Yo Muchas gracias. me podría ceñir a la declaración que hizo la Cámara Chilena de la Construcción y lo mismo lo que acaba de hacer Aprimín. Básicamente todos ellos coinciden, y nosotros también, de que el camino de solución de este conflicto va por la generación de incentivos asociados a la productividad. Si nosotros, en lugar de consentir el pago de un bono BTN, que es la camiseta que identifica una negociación colectiva arreglada, por bonos asociados a productividad, sin duda que es un camino de solución.
porque se autofinancian inmediatamente. Entonces nuestra tarea consiste en conversar con todas y cada una de nuestras empresas contratistas indicadores de gestión. Indicadores de gestión que sean factibles de lograr bajo la base de una planificación del trabajo y de una suerte de optimización del uso del tiempo. Eso es así, eso se hace, eso se logra y eso genera recursos como para poder efectivamente compensar la expectativa de los trabajadores de un BTN por un pago variable. Bien. Diputado Rincón. Presidente, que era para pedirle por su intermedio que pudiera don Nelson precisar la pregunta anterior que estaba respondiendo en términos de la internalización de los trabajadores en El Salvador, que creí entender, a lo mejor no, pero creí entender que era un camino viable, estableciendo una especie de acuerdo de productividad con el actual Salvador. Entonces la pregunta es, ¿en qué estaríamos para que ello pudiera ocurrir? ¿Qué debiera pasar para que ello debiera ocurrir? ¿O es solamente un análisis? ¿O es derechamente una prospección concreta que pretenden materializar? Y si es así, ¿de qué manera? Estamos en la fase de conceptualización de ese escenario. Porque si nosotros internalizáramos de inmediato, ¿qué pasa si El Salvador efectivamente no tiene más recursos geológicos que tengan rentabilidad? La decisión del gobierno corporativo de Codelco tendrá que ser: Salvador va a perseverar por mucho tiempo solo para generar 6.000 puestos de trabajo. Esa es toda la pregunta. Nuestro esfuerzo es buscar, tanto cuanto sea posible, la alternativa viable que permita efectivamente una visión de largo plazo de El Salvador con una lógica de negocio, con una lógica de rentabilidad, o a lo menos de break-even, o sea, de equilibrio. Pero repito, Salvador tiene una pérdida acumulada del orden de los 580 millones de dólares en los últimos 3 años. Diputado Lautaro Carmona. Gracias, presidente. Yo creo que había una exposición bastante amplia, incluyendo las preguntas de los parlamentarios, pero tengo la sensación, presidente, que esto ha diluido, ha relativizado, no ha puesto el punto con el foco que requiere. ¿Cuáles son las expectativas parlamentarias y cuáles son las medidas de Codelco para resolver el conflicto en marcha? O sea, aquí podemos estar dando una charla sobre la historia de Codelco, y antes también, pero el punto es cómo resolvemos este conflicto y qué papel va a jugar en una... Yo le preguntaba a un señor Chávez, creo que no, que es el que está creando las condiciones para que haya una mesa hoy día en la tarde. Entonces, yo creo que esa información no la obtuvimos. Pensé yo que ustedes nos iban a explicar un poquito más, digamos, que si está validado o si va a ser después una persona que se arrancó con los tarros y nadie se entiende de esa gestión. Pero yo tengo interés que esto se resuelva. Primero, por los trabajadores, por las comunidades, pero también por Codelco. Entonces, a mí me preocupa, y eso queda gelatinoso, y entonces nos vamos de aquí, podemos recoger lo que decía el señor Landerreche, digamos, por escrito, pero eso no augura que aquí va a haber una posibilidad de jugar un papel activo, con voluntad de que esto se resuelva. Eso es lo primero. Segundo, a mí me impacta, y esto ahí donde las cosas técnicas de altísimos ingenieros muy validados en la minería en términos mundiales, tiene efecto en la política. Yo no sé, presidente, pero puedo estar muy equivocado. Primera vez que yo escucho que la División Salvador solo existe para dar 6.000 puestos de trabajo. Entonces, me preocupa porque este tiene trascendencia política. Esto tiene que ver con toda la comunidad de Diego Almagro.
esto tiene que ver con las autoridades de la región de Atacama, esto tiene que ver obviamente con los trabajadores. Es un tema de marca mayor. Es decir, ¿quién hizo la opción que es solo por esto? Entonces, no ha sido ese el punto que ha estado en los debates. Por lo mismo, me preocupa entonces, si nosotros queremos salvar y bajar costos, ¿esto es de la cabeza hasta el último trabajador subcontratado? ¿Y eso es posible de comparar que las gestiones gerenciales de esa división son a un costo menor que otras? Porque las gestiones de producción de los trabajadores es a costo menor. Aquí se ha dicho, por eso se explica que casi 100% de producción directa en El Salvador está tercerizado, porque es más barato. Entonces, ahí hay un tema que a mí me preocupa profundamente. Y lo tercero, presidente, que está muy vinculado al tema de la solución del conflicto, el camino que se preguntó mucho, algo se abordó aquí, de resolver, y planteando lo mismo que tenemos en debate en la Comisión de Trabajo, a propósito del proyecto que planteaba Osvaldo Andrade, de plantear la anomalía que es la tercerización en el giro de la empresa. Pero yo lo que quiero advertir, llamando a advertir políticamente, públicamente, es que no sea cosa que por ahora el rendimiento de los terceros es destacable y a la hora de internalizar no sean estos terceros y corran, no digo por ustedes, pero lo que se llama en la minería listas negras, para que algunos de los que hoy día son terceros en la producción no estén el día de mañana en la nómina de internalización y nuevamente vuelvan algunos privilegios con listas a la medida de algunos sectores, tal como también se denunciaba aquí. Me preocupa, presidente, qué va a pasar hoy día en la tarde. Muy bien. Gracias, diputado Lautaro Carmona. Me ha pedido la palabra la diputada Yanna Proboste. Le voy a pedir que sea muy breve. Y no, por favor. Y quiero pedir a la comisión que podamos extender estos 15 minutos para poder terminar. ¿De acuerdo? Muy bien. Diputada Yanna Proboste, le voy a medir el tiempo, por favor. Sí. Tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, compartir lo que señalaba al final el diputado Carmona en orden a que nací en Atacama, crecí en Atacama y desde el tiempo que llevo en esta comisión de minería no es la primera vez que estamos con don Nelson Pizarro en esta comisión. Discutimos largamente en este Parlamento los antecedentes respecto de la capitalización de Codelco y nunca se puso sobre la mesa en que la función de Codelco en División Salvador era mantener 6.000 puestos de trabajo. Y en ese sentido me gustaría, presidente, por su intermedio, hacer la consulta a don Nelson Pizarro, a quien corresponda, si al presidente del directorio, ¿cuándo se tomó esa decisión? Lo dije en mi primera intervención. Desde hace ya largo tiempo hemos vivido con el fantasma del cierre de la división Codelco Salvador. Y en la administración anterior, este fantasma desapareció. Y hoy día, es más, o sea, no solo desapareció, sino que buena parte de las esperanzas se puso respecto de proyectos importantes con otras reservas geológicas como Rajo Inca. No quiero señalar acá cómo Codelco vendió propiedades mineras importantes en una localidad extremadamente pobre, como lo es Inca de Oro, y que uno podría perfectamente haberse preguntado si no era mejor seguir adelante desde Codelco explotando un yacimiento en ese sector, insisto, Inca de Oro. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, por su intermedio, presidente, ¿cuándo se tomó esa decisión? ¿Cómo se ha compartido con la comunidad? Porque la verdad, para quienes vivimos en Atacama, reconocemos en que División Salvador es mucho más que la mantención de 6.000 puestos de trabajo. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con el aporte que la minería ha hecho al país
y además tiene que ver con el desarrollo de toda una comunidad. Entonces, a mí me parece que son revelaciones complejas las que se hacen, por decirlo menos, en esta comisión. Muchas gracias, diputada. Así es nomás. Bien, mira, yo quisiera que nos pudiésemos aproximar un poquito, digamos, a cuál ha sido el sentido, digamos, de este encuentro. Ayer recibimos a los trabajadores. Fue imposible poderlos juntar y entendemos y respetamos aquello, y nosotros hemos cedido y nos sentimos gratos, digamos, que estemos discutiendo acá y que Codelco, que es una empresa de todos los chilenos, esté dando cuenta, digamos, del conflicto y de la situación de la empresa. Nos parece eso positivo. Sin embargo, yo quiero opinar respecto al tema del conflicto, propiamente tal. Mire, sabemos que esta es la Cámara y ustedes tienen autonomía, digamos. Codelco es una empresa que tiene autonomía, tiene un gobierno corporativo que le ha permitido aquello y delinear sus propias políticas. Pero entendamos que igual nosotros cumplimos un rol fiscalizador, que está normado, y que este tema ha trascendido más allá. Este es un tema político también, y es lo que tenemos como conflicto. Este conflicto ha estado radicado en la visión que ustedes han tenido como empresa, de llevarlo adelante, y por otro lado, el gobierno, en el tema de la seguridad, que da a conocer usted, más bien tiene que ver con la seguridad pública, dirigida fundamentalmente por el Ministerio del Interior. Ahora, yo quiero preguntar, llevamos 15, 16 días, 17, 18 días de conflicto, pero las cosas siguen exactamente igual. O sea, no hay solución al tema. Por eso que nosotros hemos insistido, en el sentido de que lo recomendable es que las partes se sientan a conversar, y hemos insistido mucho en eso, y a pesar, ¿no es cierto?, de que ustedes nos han aclarado cuál es el concepto de ustedes, digamos, cuál es la idea que ustedes tienen, en el sentido de que han mantenido, ¿no es cierto?, esta idea de que hay una condicionante para sentarse a conversar. Y que prefieren, digamos, la negociación por rama. Eso, mire, define una nueva doctrina, en definitiva, porque ya Codelco venía realizando un tipo de negociación que estaban en un acuerdo marco. Permítame entregar mi opinión respecto a este tema. Y esa doctrina es muy fuerte, porque cada 2 años se revisa el contrato. Y se hacían modificaciones. Entonces, cambiar ese sentido yo creo que es un tema fuerte también. Obviamente que los trabajadores en un tema de esta naturaleza no van a concurrir, digamos, a una mesa. Por otro lado, se han tratado de parar mesas, ¿cierto?, con el resto de los trabajadores. Entendemos claramente que no todos los trabajadores están en esta posición. Están divididos en este tema. Y hay trabajadores que han acudido, digamos, a las mesas. No sabemos cuál ha sido el avance, digamos, efectivo de aquello. Por lo tanto, nosotros volvimos. Ustedes dicen, mire, nosotros somos facilitadores. No queremos ser garantes, porque garante significa poner la torta, poner la plata. Y estamos de acuerdo en discutir el tema de la externalización y la internalización, ¿no es cierto?, de algún conjunto de trabajadores, que yo entiendo eso puede ser un punto importante, digamos, para definir tal vez una nueva relación. Y la disposición al diálogo, ¿no es cierto?, en las condiciones que lo hemos dicho. Nosotros vamos a seguir insistiendo, digamos, como comisión, insistiendo en que hay que resolver el conflicto. Yo entiendo que hasta hoy no existen indicios, digamos, que vayamos en esa dirección, ¿no? Es una apuesta. Uno es efectivamente asfixiar, digamos, esto, que es una apuesta,
pero que al momento no ha tenido éxito. Sí, eso es. ¿Ah? Nosotros le devolvemos un poco la pelota a ustedes nos dicen, mire, Cámara, ustedes hicieron el gobierno corporativo, muy bien dicho, sí, ¿no? No se metan en el tema. ¿Mm? Y nosotros decimos, mire, este es un tema político, esta es una empresa pública, esto está rebotando acá, y creemos que sí, debemos interceder, digamos, en este tema. ¿Mm? Bueno, esa es nuestra voluntad. Nosotros seguimos llamando, digamos, a este diálogo. Es más, y queremos insistir, la comisión había invitado, digamos, a la ministra del Trabajo y a la ministra de Minería. ¿Mm? Ellos nos dieron su excusa. Ustedes han concurrido acá. ¿Por qué? Porque entendemos que, a pesar de la autonomía, estimados, los gobiernos tienen una incidencia muy importante en la conducción de la empresa. ¿Mm? Y entendemos que también parte por una decisión política del gobierno, ¿ah? Para resolver o no, o de la manera en que se va a abordar, digamos, la resolución de este conflicto. Yo creo que esta comisión tiene gran información hoy día, ¿no es cierto? Y se va a abrir seguramente un debate de la transparencia. Y este es mi segundo periodo, digamos, en esta comisión. Pero yo sinceramente creo que hay que hacerle modificación a los gobiernos corporativos. ¿Ah? Hay que precisar y transparentar los sistemas de comercialización que tiene Codelco. A Codelco no le puede ocurrir nunca más lo que le ocurrió con las ventas futuras. Y lo decimos muy fuertemente. Aquí hubo una comisión investigadora y eso fue fuerte. ¿Ah? Yo creo que ese tipo de cosas, no sabemos si efectivamente las recomendaciones que nosotros hicimos en esa comisión investigadora se siguieron o no se siguieron. La subcontratación. El diputado Rincón apuntó, digamos, al tema de la lista esta de las empresas. ¿Mm? Vamos a entrar en una materia que es necesario que la discutamos. ¿Ah? Ustedes mismos han afirmado que es más caro, en algunos casos, de la externalización, el tipo de subcontratación. Esa es una afirmación que han hecho ustedes y si es así, entonces tenemos que revisar efectivamente aquello. El tema de la transparencia, que es un tema que estamos todos invitados, digamos, a participar, y esta empresa fundamentalmente y todos nosotros, ¿eh? Creo que también se tiene que dar en este ámbito. Y bueno, y decir que las condiciones, y se dan estas contradicciones, los trabajadores contratistas, mire, más allá de lo que tengamos como opinión de un gremio determinado, porque a mí me han tratado de convencer de que el gremio, el revoltoso, el complicado, puede que sea algo, y tiene que ver con las personas también. Pero en Chile se está dando un debate súper fuerte, que es doloroso y que se da en un momento en que el precio del cobre está bajo, y yo entiendo, ¿no es cierto?, que ustedes van a decir, mire, no tenemos plata para responder. Esa es la verdad. No tenemos plata para responder si esto es así. ¿Ah? Bueno, habrá que ponerse rojo y habrá que decirlo, pero hay que decirlo en una mesa. ¿Mm? Pero si usted sigue poniendo esas condiciones, no se van a sentar y el conflicto se va a seguir agudizando. Ese es. Y yo, al menos personalmente, creo que no es una buena estrategia. Puede que fracase la mesa, está bien, se parará otra mesa. Pero el diálogo creemos que es el único camino posible, digamos, en este marco. Bueno, estamos a las 12:45 terminando, empieza la votación a las 12:45, así que presidente del directorio, don Oscar Landerreche, tiene la palabra.
Bueno, primero que nada agradecer los puntos de vista, tomamos nota del punto de vista de los señores diputados, aunque tengamos algunas discrepancias, pero tomamos nota. Es muy valioso que compartan con nosotros su visión del problema. Respecto de las preguntas que hace el diputado Carmona, tengo que ser muy directo. Hay gestiones que se tienen que hacer con cierta discreción y reserva, digamos, cuando se hacen negociaciones, y por lo tanto preferimos mantener reserva sobre lo que se está haciendo por esos canales. Y respecto al tema de la división Salvador, es importante reiterar algo, la visión de complementar algo lo que dice el presidente ejecutivo. Yo he sido testigo de los esfuerzos enormes que han hecho los ejecutivos dirigidos por él para encontrar caminos de sustentabilidad para esa división. Lo que pasa es que el presidente, como buen minero, está siendo brutalmente honesto en la condición actual, ¿ah? ¿Sí? Pero eso no significa que no estén haciendo lo humanamente posible y técnicamente posible para encontrar mecanismos de solución, porque están conscientes de lo que significa esa división pero los problemas se solucionan enfrentándolos técnicamente y con fuerza y con propósito, pero no escondiendo la cabeza y diciéndose uno mismo que no tiene pérdidas cuando sí las tiene. Eso hay que ser así. Entonces, yo he sido testigo de eso y también he sido testigo de los esfuerzos que se han hecho para reducción de costos en el tiempo. Es cierto que los costos las pérdidas son muy grandes, pero se han ido reduciendo el margen de pérdidas por los esfuerzos enormes que han hecho los trabajadores, los ejecutivos y todas las personas relacionadas con Codelco en torno a esa división. Entonces, quería dar ese contexto y agradecer y hacer nuevamente un llamado y reiterar el llamado que nosotros hemos hecho y ojalá tenga acogida. Señor presidente, yo quiero ser sumamente claro. Nosotros estamos buscando las soluciones para viabilizar Salvador. Tenemos personal trabajando durante meses en eso. Estamos en la búsqueda de la alternativa. Ojalá las podamos encontrar. Ojalá los recursos de Salvador puedan ser viabilizados. El gobierno corporativo es el que tiene que tomar las decisiones que correspondan cuando estén los antecedentes definitivos. Por el momento, nosotros seguimos buscando alternativas de largo plazo a Salvador. Bien. No hay ninguna intervención más. Bien. Habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.